el canal del Congreso presenta. México es uno de los primeros países en representación política y de los últimos en participación económica de las mujeres y todo el tema de la distribución de responsabilidades familiares. Entonces, hemos llegado aquí, pero nos falta que esta llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisión apoye lo que necesitan las mujeres en su vida cotidiana. Amenazas, registros simulados, así como distribución desigual de los recursos de campaña son algunas de las acciones que se califican como violencia política en razón de género y que impiden a las mujeres participar en la vida pública del país. Sobre este asunto nos detendremos un poco más adelante. Por lo pronto, les doy la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. El impuesto sobre la renta es un cargo que se aplica a los ingresos tanto de las personas físicas como de las empresas y se calcula al aplicar una tasa que puede variar según el monto de dichos ingresos. En México, el gobierno cobra este impuesto de acuerdo a 11 niveles que van desde la tasa más baja, el 1.92%, y hasta el 35%. Uno de los niveles más altos de acuerdo a los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Los impuestos son un pilar fundamental para el funcionamiento del Estado. En México, el ISR de manera particular es uno de los más importantes. ISR son las siglas de Impuesto sobre la Renta. Es un impuesto que pagamos las personas físicas y morales por los ingresos que obtenemos, ¿no?, de nuestras actividades económicas, nuestro empleo o alguna actividad económica. Es fundamental porque pues, es una de las principales fuentes de ingresos públicos para el Estado. Entonces, sabemos, necesitamos servicios públicos, necesitamos bienes públicos, los tenemos que financiar con ingresos públicos. En nuestro país, la tasa de ISR empresarial se encuentra por encima del promedio de los países de la OCDE, de acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez. Esta realidad ha generado cuestionamientos en torno a la viabilidad de disminuir dicha tasa. En México se ha preferido tener un ISR relativamente alto y un IVA relativamente bajo. Sin embargo, me parece que pues a lo mejor esta no es la mejor forma de entrar al tema, porque finalmente el pago que se hace de ISR puede incentivar o no la inversión en el país. Y además también el trabajo. Tasas muy elevadas de ISR, tanto personal como empresarial, pues pueden ser o afectar negativamente al crecimiento económico. Ampliar nuestra economía es uno de los beneficios que la disminución del ISR empresarial podría generar. Si se lograra bajar el impuesto sobre la renta, lo que tienes que hacer es ampliar la base tributaria, que más personas estén en la economía formal y que más personas puedan aprovechar los beneficios de estar en esa economía, que puedan buscar financiamientos, puedan buscar inversionistas y así crecer y hacer más formales y más estructuradas y más profesionales a las empresas. La definición de cuál es la tasa que deberíamos cobrar en México debe considerar una gran cantidad de variables. Una buena tasa depende de muchísimos factores. Depende de un factor de qué tan grande es la economía, financieramente, qué tanto podemos aprovechar el sistema financiero en general de una economía. Si es un sistema financiero complejo, grande, robusto y profundo. Para que tú puedas bajar la tasa y de verdad traigas inversión, también necesitas tener pues, un marco legal y una protección de los derechos de propiedad, etcétera, adecuado. Es muy importante, a su vez, considerar los riesgos de disminuir la recaudación de este impuesto. A ponernos a bajar tasas tiene sus riesgos, ¿no? Y más en un país como el nuestro que necesita recursos públicos y que ahí, por ejemplo, en ese tema estamos muy lejos todavía de la media de la OCDE en cuanto a la recaudación tributaria. México es el último lugar de la OCDE y tradicionalmente lo ha sido en cuanto a lo que representa su recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Todavía tenemos una brecha ahí fuerte.
En el Senado de la República se impulsan diálogos y estudios para resolver problemáticas y realidades que impactan de manera directa en el bolsillo de las familias mexicanas, tales como la aplicación del impuesto sobre la renta. Primero todos de pie en el Pleno y enseguida el poderoso grito universitario. Y con toda esa emoción que da ser el reflejo de más de un siglo de conocimiento, vamos a decir: ¡Goya! ¡Que viva la Universidad Nacional Autónoma de México! Se abrieron las cortinas rojas y apareció en el muro de honor: Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, en letras doradas. Con la develación de estas letras de oro, doradas, deseamos honrar los valores que les distinguen, el rigor académico, la excelencia en la investigación y, sobre todo, el servicio desinteresado a nuestra patria y a nuestra comunidad, pero sobre todo a los que menos tienen. En su turno, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que la inscripción será un legado de reflexión, apertura y resiliencia. Su misión, enraizada en los principios de libertad, justicia, trabajo colegiado y democracia, ha sido proporcionar una educación pública de excelencia, fomentar la investigación científica y humanística y contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Legisladores de distintos grupos parlamentarios destacaron el orgullo de pertenecer a una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo no te voy a querer si azul es mi corazón, pero dorado, como estas letras, es mi orgullo, nuestro orgullo de ser universitarios? Lo que importa en suma es que esta casa de estudios sea representativa de lo nacional, pero a la vez progresista en el más alto grado. El espejo del mejor México posible. Eso es nuestra universidad. Goya, arriba la UNAM. Sin la UNAM, México no existiría, el México actual no existiría. Sin la UNAM, la desigualdad y la inequidad, la injusticia se hubieran profundizado. Sin la UNAM, tendríamos un México bárbaro. Sin la UNAM, la carrera de muchos y muchas de nosotros no habría sido posible. En 2023, la UNAM fue considerada entre las mejores 100 universidades del mundo, con sus 122 carreras, que hacen de esta la Universidad de la Nación, tatuada desde hoy en el muro de honor del Senado de la República. De septiembre de 2023 a mayo de 2024, el Instituto Nacional Electoral recibió más de 150 quejas por conductas que pueden constituir una infracción en materia de violencia política contra las mujeres. Obstáculos que, a fin de cuentas, impiden la presencia de las mujeres en algunos de los ámbitos más importantes donde se toman las decisiones para una comunidad. La violencia de género es el principal obstáculo para que las mujeres se incorporen a la vida pública del país. Pero comencemos por definir la violencia de género. Todos estos actos y omisiones que atentan contra nuestra vida, que tienen la intención de lastimar, que se produce bajo amenaza, bajo coerción y que, por supuesto, pone en riesgo nuestra dignidad. Hay muchas violencias, unas vienen acompañadas de otras. En materia de paridad, toma de decisiones y participación, las legisladoras señalaron que durante las 2 últimas legislaturas se dieron avances muy importantes. Sin embargo, la brecha de desigualdad sigue siendo muy amplia.
las que sí alcanzamos a llegar, que sí logramos brincar o eliminar estas barreras, pues llegamos a los espacios y luego no somos tomadas en cuenta, ocupamos un escaño o un curul, pero no las posiciones de toma de decisión. Lo que estamos haciendo es encontrar mecanismos para ir mermando o para ir empoderando a las mujeres y acompañarlas sobre todo a nivel municipal, regidoras, presidentas municipales que viven mucho esta situación. De acuerdo con datos del gobierno federal, el Poder Legislativo por fin alcanzó la paridad en los escaños. Sin embargo, es a nivel municipal donde ellas ocupan apenas 646 presidencias municipales de las 2.475 existentes. Esto es 26.1% de los cargos. Pues las mujeres se enfrentan muchas dificultades al interior de los partidos para lograr estas candidaturas, muchos obstáculos, ¿no? Y muchas de ellas, bueno, pues ya están, digamos, haciendo sus litigios para que no les roben la posibilidad de la representación. El Senado ha aprobado reformas fundamentales para reducir la brecha de género. Algunas de ellas, tipificar y sancionar la violencia política en razón de género, evitar que agresores y deudores alimentarios morosos accedan a cargos públicos. Entre las asignaturas pendientes para el próximo periodo está la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que muchas de las mujeres no llegan a estos espacios públicos porque tienen que estar cuidando a su mamá, a su papá, a sus hijos, y tendríamos que ayudarles en construir un camino mucho más accesible para ellas. Que tiene que ver con el reconocimiento. Son las R's del trabajo de cuidado. El reconocimiento, la reducción, la redistribución, es decir, que se redistribuyan los cuidados entre hombres y mujeres, sociedad. La senadora Olga Sánchez Cordero presentó la tesis Reforma al artículo 30 constitucional, la gran nación mexicana transterritorial, con la cual ingresó a la Academia Mexicana de Derecho Internacional como académica de número. Vamos al detalle de esta información. Para entender qué significa la nación transterritorial, podríamos empezar por plantear la siguiente pregunta. ¿De qué tamaño es la población mexicana? Si atendemos los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la respuesta es de 126.705.138 personas que viven en algún lugar del territorio mexicano. Pero ¿qué pasa con los casi 12 millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional y que a su vez han procreado hijos? Desde esa perspectiva, se quedan fuera de las estadísticas unos 38 millones de personas y para abarcarlas se necesita pasar de una visión territorial a una transterritorial. Tema de la tesis que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero para unirse a la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Las personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos de América representan 1/3 de la nación mexicana. 2/3 están aquí y 1/3 está en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso se buscó que a partir del 2021 la integración de las personas de origen mexicano que viven dentro y fuera del país constituyeran la gran nación mexicana transterritorial. La ministra en retiro en funciones de senadora presentó su primera iniciativa en 2018, misma que tras recorrer el debido proceso legislativo fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2021. Este cambio permitió eliminar la doble categoría de nacionalización por nacimiento, la relacionada al vínculo de sangre, ius sanguini, y el principio por lugar de nacimiento, ius soli. La nación territorial quedó atrás. Así, de un día para otro, la nación mexicana reconoció a millones de hijas e hijos, nietas, nietos, bisnietos, bisnietas, nacidos en el extranjero, descendientes de personas de origen mexicano.
La relevancia de esta reforma, que mereció el aplauso de los miembros de la academia, hace énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de los millones de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos que deben enfrentar un juicio para obtener la nacionalidad norteamericana y que, mientras tanto, se encontraban en estatus de apátridas. Tuvimos el privilegio de adentrarnos, resultado de su talento y sapiencia jurídica, en un brillante trabajo de investigación relativo a una reforma de rango constitucional que con la simple eliminación de 4 palabras contribuyó a conferir protección a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos fuera de nuestras fronteras. Reconocer a nuestros compatriotas en el extranjero como parte integral de nuestra identidad nacional es un paso hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía, diversidad y riqueza cultural. Reconozco y valoro en usted a una mujer integral que se ha forjado una gran trayectoria profesional, que es pilar de una familia de profunda tradición y costumbres mexicanas, que es madre que impulsó el desarrollo de sus hijos, que es abuela, ejemplo de sus nietos, que es la esposa amada, que después de más de 50 años de matrimonio inspira a su compañero de vida a llamarla belleza y que en reciprocidad su respuesta para él es amor. En el camino por la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, Gilberto Rincón Gallardo ocupa un lugar muy especial. Nacido el 15 de mayo de 1939 en la Ciudad de México, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis fue un jurista, político y activista quien desde muy joven estuvo atraído por las causas sociales. El joven Gilberto cursó estudios de Derecho en la UNAM y en 1958 inició su carrera política al unirse a las filas del Partido Acción Nacional cuando apoyó la candidatura presidencial de Luis Héctor Álvarez. Posteriormente, con el inicio del movimiento ferrocarrilero, Gilberto Rincón se unió a la causa encabezada por Heberto Castillo, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, alineándose así a la izquierda socialista mexicana. Más tarde, fue parte de la dirigencia del Partido Comunista Mexicano y del Partido Socialista Unificado de México, así como del Partido Mexicano Socialista. Según la revista Época, Gilberto es el mexicano que más veces ha estado en la cárcel. Su activismo y postura política lo llevaron a ser encarcelado 32 veces. Gilberto Rincón Gallardo ocupó un lugar en el Congreso de la Unión cuando fue diputado federal de 1979 a 1982 y de 1991 a 1994, y en el año 2000 fue elegido candidato a la presidencia de México, tribuna desde donde denunció por vez primera en esta posición la gran discriminación que se vivía en el país. En 2001, presidió la delegación oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Fue promotor de la iniciativa para que la ONU formulara una Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2003, fue nombrado presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y ratificado en 2006. Dentro y fuera del Congreso mexicano, Gilberto Rincón fue uno de los principales impulsores de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Luchador infatigable por las causas sociales y contra la discriminación, Gilberto dedicó hasta el último minuto de su aliento a ellas, hasta que la muerte lo sorprendió el 30 de agosto de 2008 a la edad de 69 años. Gracias al legado de Gilberto Rincón Gallardo, en el Senado de la República, la lucha en contra de todas las formas de discriminación se convirtió en un principio del cual parten iniciativas y leyes que difícilmente encuentran oposición, no solo por la calidad de sus argumentos, sino por la necesidad de garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. La igualdad de género es un derecho humano universal consagrado en marcos jurídicos internacionales. El primero de ellos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979.
En los últimos años, la comunidad internacional ha institucionalizado la igualdad de género en áreas de la diplomacia, o mejor dicho, en términos de la política exterior feminista, definida como la política de un Estado soberano en su interacción con sus pares sobre la base de la teoría de la igualdad política, económica y social entre los sexos, que se lleva a cabo para promover los intereses y los derechos de las mujeres. Suecia, el primer país en establecer una política exterior feminista en 2014, ha sido un marco de referencia en la materia, estableciendo como pilar la representación significativa de todas las mujeres y niñas y la asignación de suficientes recursos para avanzar en la igualdad de género. Canadá fue el segundo país en implementar una política exterior feminista. En 2018, Francia estableció una perspectiva feminista transversal en el área diplomática y de cooperación para el desarrollo. En 2020, México, España y Libia se unieron a la lista de países con política exterior feminista. Alemania se incorporó en 2021, Países Bajos, Chile y Colombia lo hicieron en 2022 y Argentina en 2023. En ese mismo año, la Unión Europea incorporó la igualdad de género como eje rector de su política exterior y de cooperación internacional para el desarrollo. Dicen por ahí que es tiempo de mujeres. Y esto, sin duda, se vio reflejado a lo largo de las dos últimas legislaturas en el Senado de la República, donde se analiza todo lo referente a la política exterior del país. La igualdad en el Senado no solo alcanzó por fin la equidad en los números, sino en términos sustantivos con 3 presidentas y una mesa directiva en la cual las mujeres fueron protagonistas en la toma de decisiones de la Cámara Alta. Inspirar a que más niñas y mujeres se asomen al fascinante mundo de las matemáticas es lo que motivó a la profesora Yuriko a contactar a otras mujeres matemáticas latinoamericanas para transmitir este mensaje que encontró eco en la Cámara Alta. El objetivo, darle la vuelta a ese 28% de presencia femenina en las carreras científicas. La 65ª legislatura destacó por los dictámenes propuestos y aprobados en temas de igualdad de género, así como la colaboración para reflexionar sobre la participación de las mujeres en todos los ámbitos, y uno muy importante es la presencia de ellas en la ciencia y las matemáticas. Que es fundamental que la política nacional fomente el pleno desarrollo, el incremento de la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo y aumento de las investigadoras profesionales. De acuerdo con la UNESCO, a nivel mundial, solo el 33.3% de las mujeres son investigadoras en el campo de las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas, y solo el 12% son miembros de las academias científicas. En México, la situación se vuelve aún más complicada debido a la falta de información a la que se enfrentan las mujeres como estudiantes. Yo siempre digo que soy matemática por casualidad, porque yo soy de un pueblo muy pequeño en la comunidad de Lobatos, Valparaíso, en el estado de Zacatecas. Entonces, el ambiente donde crecí, también el escolar, pues lo cierto es que no me proporcionaron toda la información y las herramientas como para que yo en ese proceso de siendo un estudiante de primaria, secundaria, preparatoria, decidiera que iba a hacer matemáticas. Con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las mujeres en el ámbito de las matemáticas, la Cámara Alta fue sede de la presentación del documental Visibilidad de las Mujeres Matemáticas Latinoamericanas. Ello como resultado de la colaboración entre el Senado de la República y las Universidades Autónoma de Zacatecas y Autónoma Metropolitana. Este proyecto nace en el espíritu de una comunidad matemática latinoamericana que se llama el ICMAM, donde somos una comunidad de matemáticos y matemáticas jóvenes que buscamos impulsar actividades matemáticas para llevar a nuestros países. El objetivo fue reunir a partir de videos donde cada una se presentara, dijera de dónde es su área de investigación, pero también diera un mensaje a las niñas y jóvenes con el fin de inspirar, de motivar. El documental también busca promover la equidad, contribuir a contrarrestar los efectos de los estereotipos de género y suscitar una mayor inclusión en esta área del conocimiento. Creo que las mujeres en este momento de la vida y de nuestro país en particular también están haciendo mucha presencia para aportar muchas ideas y muchos puntos de vista.
Y sí creo que eso puede cambiar mucho el enfoque de hacia dónde vamos y hacia dónde llevamos la vida del país y la ciencia en general. Para garantizar la plena inclusión de las mujeres en esta área, las especialistas se comprometieron a continuar con la creación de espacios académicos seguros, amables y tratar que las mujeres no solo logren entrar en ellos, sino evitar su deserción. Son las 12 en punto del 29 de agosto de 2024. Concluye la legislatura 65. En cumplimiento a lo que disponen los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso, las y los senadores electos asisten a la sesión constitutiva de la 66ª legislatura. Para tal efecto, la mesa de decanos encabeza la elección de la que a partir de hoy será la nueva mesa directiva, presidida durante el siguiente año legislativo por el senador Gerardo Fernández Noroña. Quiero cerrar insistiendo a todos los partidos aquí representados que tienen en mí a un compañero, que somos pares, que me toca conducir los debates de esta Cámara de Senadores y que lo haré con respeto y con institucionalidad. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Cámara Alta y con ello al cierre de la 65ª legislatura. Sin embargo, antes de despedirme, les confirmo que la próxima semana tenemos una nueva cita aquí en este mismo espacio, ahora con la agenda correspondiente a la 66ª legislatura. En pantalla aparecen los medios de contacto que ponemos a su disposición para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usigli. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó